Hola, vamos a iniciar una nueva ruta por la ciudad de Valencia, concretamente por la zona del centro. Lo iniciamos aquí enfrente de la estación del norte, en la calle Játiva, y tomamos la primera calle a mano derecha, que esta es Marqués de Sotelo. Y lo primero que vemos es justamente este edificio tan característico. Esta es la famosa Casa del Chavo, la llaman popularmente, era el Instituto Nacional de Previsión. Es un edificio cuyo arquitecto fue Enrique Viedma, se construyó en el año 1929 y como dato característico tiene estos tres niveles de casalicios o de templetes que alargan lo que es la altura del edificio. Viene a ser como los gorros de los cocineros, que los ponen así como muy altos. Fijaros que aquí tienen estos templetes, luego este es el primer nivel, luego sube otro segundo nivel y otro tercer nivel. Fijaros que la única utilidad es puramente estética. Bien, seguimos adelante por Marqués de Sotelo y desembocamos en la plaza del Ayuntamiento, el centro neurálgico de la ciudad. Una plaza que tiene una geometría un tanto extraña, en concreto tiene una forma de triángulo. Esta sería la base del triángulo y el vértice estaría en el extremo opuesto. Eso sí, lo que podemos notar es que todos los edificios que circunvalan la zona tienen un estilo arquitectónico muy homogéneo, porque fueron realizados casi todos en los primeros años del siglo XX. Vamos a ir viendo con detalle. Bueno, aquí el primero que nos llama la atención es este edificio, que es el edificio Generali. Arriba hay una estatua de un león enorme, lo vamos a ver con detalle en la foto. En la otra esquina tenemos el edificio cuadrado, fue realizado por Eduardo Burgos en el año 1926. Seguimos por la calzada y llegamos ante este otro edificio magnífico, llamado el edificio de la Equitativa. El edificio de la Equitativa fue realizado por Vicente Rodríguez en el año 1928 y arriba del todo hay una estatua enorme que vamos a ver con detalle en la foto. Continuamos y aquí haciendo chaflán, vamos a verlo mejor aquí. Tenemos este otro edificio llamado edificio Balanzá. Concretamente en los bajos del edificio Balanzá estaba la famosa cafetería Balanzá, que ya ha desaparecido. El edificio fue realizado en colaboración de Goerlich y Almenad. Es del año 1932. Y tenemos uno de los edificios más impresionantes. Es el edificio de Correos. Es una maravilla y no solamente por fuera sino también por dentro. Podemos observar en la foto que ahora os voy a mostrar una cúpula acristalada con el escudo de la ciudad de Valencia. Aquí en el lateral de la calle Correos hay unos buzones con unas cabezas de león cuando la gente todavía escribía cartas y las echaba al buzón. Aquí, haciendo esquina, la calle Correos y la plaza del Ayuntamiento, tenemos este edificio llamado Casa Suay. Su autor, Francisco de Mora Belenguer. Tiene un estilo muy característico, Francisco Mora. Al lado del edificio Suay tenemos la Casa Noguera. Podéis observar que el arquitecto es el mismo, tiene un estilo inconfundible. El primero se construyó en 1910 y el segundo en 1909. Continuamos y aquí en el chaflán de la calle Barcas con la plaza del Ayuntamiento tenemos el edificio de Ernesto Ferrer. El arquitecto es Francisco Almenar, fue construido en el año 1912. Personalmente a mí Francisco Almenar me gusta muchísimo. Y al fondo de la calle Las Barcas tenemos el edificio, el Banco de Valencia. El arquitecto es el mismo. Pues si lo vemos con detalle podemos apreciar la similitud de estilos. Vamos a retroceder para
fijarnos en el edificio de la casa consistorial. Es un edificio extraordinario, de pequeñas dimensiones, pero es realmente palaciego, con multitud de detalles arquitectónicos muy interesantes. El edificio del ayuntamiento se construyó en el año 1930, se terminó en su construcción porque empezó mucho antes, y es obra de Francisco de Mora Berenguer y Carlos Carbonell. Vamos a acceder con este enlace a un vídeo desde el cual podréis ver el interior del ayuntamiento, porque si es hermoso por fuera, por dentro no lo es menos. Más que una casa consistorial, parece un palacio donde viven unas princesas y hay salón de baile. Bueno, la verdad es que es muy interesante por dentro. Salimos del ayuntamiento y vamos hacia el fondo de la plaza, hacia el vértice. Os dais cuenta cómo la plaza termina en este vértice tan agudo. Y al fondo de la plaza encontramos el edificio llamado de los sótanos. El arquitecto Francisco Almenar. Magnífico. Y en la otra esquina tenemos este otro edificio notable llamado edificio Rey Don Jaime. El arquitecto Javier Goerlich. Continuamos ahora por la calle San Vicente Mártir, una calle llena de historia porque estamos siguiendo el trazado de la antigua calzada romana Vía Augusta. Esta es la iglesia de San Martín, una iglesia que podremos visitar gracias a una foto que tomé. Bien, vamos a meternos ahora por este callejón. Seguimos aquí por el lateral de la iglesia de San Martín y a ver lo que nos encontramos. ¡Ah, caramba! Sorpresa, sorpresa. Un palacio. Pero no un palacio cualquiera. El Palacio del Marqués de Dos Aguas, con su majestuosa, impresionante fachada labrada en alabastro. El Palacio del Marqués de Dos Aguas es del año 1741 y ha sido restaurado en varias ocasiones. Incluso aquí se ven los andamios, pero si damos la vuelta, ¡pum!, los andamios han desaparecido. Perfecto. Bueno, este palacio no solamente es hermoso por fuera, sino que también, sobre todo, es hermoso por dentro. Es de obligada visita. Tengo aquí un enlace que va a aparecer en la parte superior de la pantalla. Pinchando sobre él podéis entrar a contemplar un vídeo para poder visitar el museo por dentro. Una vez hayamos terminado la visita al palacio, salimos y nos vamos por aquí, por la calle Libreros, y nos encontramos con un palacio, pero claro, más austero. Es un palacio de estilo gótico valenciano, el Palacio de los Boil de Arenós. En la actualidad es la sede de la Bolsa Valenciana. Bien, aquí fijaros cómo está redondeada, achatada la esquina para permitir el giro de los carruajes de la época. Este palacio construyó en el siglo XIV. Lo que pasa es que el aspecto tal como lo vemos en la actualidad es del siglo XVIII. Seguimos adelante y aquí una amplia explanada con dos lugares emblemáticos muy importantes. Por un lado, ahí enfrente tenemos la Universidad de Valencia, la universidad antigua, claro. Valencia tiene una universidad desde finales del siglo XV, en pleno 480. Una época de gran esplendor en la ciudad de Valencia. Junto a la Universidad Vieja nos encontramos con el Colegio del Corpus Christi, también llamado Colegio del Patriarca. El motivo es porque el promotor fue San Juan de Ribera, que era patriarca de Antioquía, por esa razón recibe ese nombre. Este conjunto, que está formado por un claustro, el antiguo convento, el seminario, la iglesia, hay una capilla lateral. Bueno, es un conjunto magnífico. Lo que sucede es que externamente no lo aparenta. Por esa razón
Para que lo podáis visitar, simplemente pulsáis en el enlace que coloco en la parte superior de la pantalla y de esa forma podréis hacer una visita detallada y explicada de todo lo que contiene. Que ahí hay pinturas de Roger van der Weyden, de Prevost, de Caravaggio, de El Greco, de Rivera, pinturas de Bernardino Luini, de Juan de Juanes. Bueno, lo mejor es que veáis el vídeo más que cualquier otra explicación que os pueda dar. Una vez hemos salido del Colegio del Patriarca y nos hemos despedido del cocodrilo disecado que está colgando de la pared, seguimos por la calle de la Nave y aquí a la derecha tenemos la Universidad de Valencia, la Universidad Antigua. Aquí no podemos entrar, pero os mostraré la estatua de Luis Vives, que está en el centro del claustro. Seguimos hasta la calle Comedias y aquí vamos rodeando el edificio de la universidad. Esta es la otra puerta de entrada. Universidad de Valencia. Magnífico. Como ya dije, finales del siglo XV, aunque está muy restaurada, porque sufrió incendios y, bueno, el paso del tiempo. Al seguir por la calle Comedias, ahí al fondo vemos el campanario de la iglesia de Santo Tomás. Pero no vamos a visitar la iglesia de Santo Tomás. Vamos a girar a la izquierda y vamos a desplazarnos por la calle de la Paz. La calle de la Paz es quizá la calle más bonita de toda Valencia y, si me permitís, del mundo. Al fondo tenemos el campanario de Santa Catalina. Seguimos hasta la Plaza de la Reina. Aquí en la Plaza de la Reina finalizamos la ruta de hoy. En la próxima ruta veremos pues otros edificios notables de la ciudad de Valencia. Hasta entonces, amigos.